Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Adorno y quiero compartir con ustedes brevemente una presentación sobre podcast para el curso EDP 3129, el uso de la microcomputadora en la sala de clases. El objetivo de esta presentación es definir qué es un podcast, explicar su desarrollo, entender su impacto en la educación, explorar ejemplos de podcast y finalizaré con algunas recomendaciones. Existen al menos 2.9 millones de podcasts en el mundo y de ellos más de 148 millones de episodios, así que son muy populares. Es un medio muy popular para difundir contenido muy variado. Los géneros más comunes son sociedad y cultura, educación y artes. Y cada vez es más escuchado para audiencias jóvenes, específicamente entre los 12 y 34 años. Un podcast, por definición, es un archivo digital de audio disponible en el Internet para descargar a una computadora o un dispositivo móvil. Y una pieza clave de su tecnología es el RSS Feed, que es una actualización automática a los usuarios de las nuevas publicaciones de cada podcast. Dos conceptos muy importantes en los podcasts, el hosting y el directorio. El hosting es el servidor en donde está localizado nuestro archivo de audio y el directorio es el lugar a donde vamos a explorar los diferentes podcasts que hay y los que queremos consumir nosotros. A la izquierda pueden ver Transistor, Megaphone, Captivate. Son algunos de los alojamientos en donde como creadores de contenido podemos subir nuestros archivos de audio. Y los directorios como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, que son nombres muy comunes, son donde podemos ir con nuestros dispositivos a explorar la gama de podcasts y escuchar nuestro podcast favorito. La distribución de podcast es muy sencilla y funciona de la siguiente manera. Como creador de contenido, yo subo mi archivo de audio a mi alojamiento, que en el ejemplo es transistor.fm. Ellos actualizan mi RSS feed y automáticamente notifica a todos los directorios que, hey, Daniel Adorno ha publicado un episodio nuevo. Y así, todos los suscriptores de podcast pueden recibir actualizaciones y notificaciones de sus podcasts favoritos. Si no fuera así, tendríamos que manualmente entrar todos los días a ver si nuestro creador de contenido favorito ha subido un episodio nuevo. En el 2013 publicó el primer podcast y ya en el 2004 contaba con su propia palabra, iPod Broadcast Juntitos Podcast. En el 2005 el presidente Bush utilizó por primera vez el podcast como un medio para difundir su mensaje semanal. En el 2007 el comediante Ricky Gervais estableció el récord del episodio más descargado en el primer mes con 250,000 reproducciones. En el 2013 Apple anunció que había un billón de suscriptores de podcast. Y en el 2019, 165 millones de personas han escuchado podcast y 90 millones de personas en los Estados Unidos lo hacen mensualmente. Algunos ejemplos de el podcast más común, el más popular en los Estados Unidos hoy es The Joe Rogan Experience, que promedia 11 millones de reproducciones por episodio y está desde el 2009. El segundo es Crime Junkie, que es del género True Crime, de investigaciones policíacas y crímenes, y promedia 5.9 millones de reproducciones por episodio. Y puse populares en asterisco porque uno de los ejemplos es el Taxi de Democracia Abierta, que es un podcast de mi propia autoría, que lo establecimos en el 2020 para hablar de actualidad, política y noticias en Latinoamérica. Y las reproducciones promedios por episodio, pues me las reservo. Algunos podcasts educativos, filosofía de bolsillo para aprender filosofía en un formato corto, atención selectiva para comprender los procesos educativos y el mundo de la psicología, y audiocuentos que busca brindar a nuestros chicos narraciones cortas de los cuentos más populares infantiles. ¿Cuál es el impacto de los podcasts en la educación? Número 1, disponibilidad y flexibilidad. Están disponibles a cualquier hora y se pueden consumir cada vez que sea necesario. Número 2, ayuda a acomodar diferentes estilos de aprendizaje. Para aquellos aprendices que son más auditivos, el podcast es una excelente herramienta para poder consumir contenido nuevo y aprender nuevas ideas. Son fáciles de producir, número 3, y son costo efectivos. No se requieren miles de dólares para hacer una buena producción de podcast. Y finalmente es una experiencia educativa consistente. Todo el mundo recibe el mismo producto y lo puede consumir en la manera que les sea necesario. Algunas recomendaciones educativas: que creemos nuevos podcasts para que sean utilizados por nuestros estudiantes.
convertir clases que ya tenemos grabadas de la pandemia en podcast y motivar a nuestros estudiantes a hallar esa vocecita interior y a publicarlo en archivos de audio en forma de podcast. Algunos recursos gratuitos que se pueden utilizar son Anchor.fm, que es un alojamiento de podcast que te permite crear tu podcast solo con un teléfono, un dispositivo móvil, y no necesitas experiencia previa. Pixabay es un recurso que recomiendo a todos los profesionales, donde puedes descargar imágenes, audio, video, ilustraciones y todo tipo de contenido sin derechos de autor para usos comerciales y para uso sin fines de lucro. Lo puedes hacer gratuitamente y basta con crearte una cuenta y puedes descargar todo este contenido de calidad. Audacity es un editor de audio que no requiere mucha experiencia y es fácil de aprender a utilizar en YouTube. Y todos estos recursos nos pueden ayudar a generar productos de podcast y productos de calidad. En conclusión, los podcasts pueden enriquecer la experiencia de nuestros estudiantes y permiten expresar nuestra propia creatividad como profesionales y nuestro conocimiento. Recomiendo que como docentes hagamos uso de esta tecnología y la utilicemos para nuestro propio crecimiento y el de nuestros chicos. Muchas gracias por escuchar mi presentación y aquí les dejo algunas referencias.